lean o hayan leído ya mejor el enunciado y, y que podamos charlar un poco, ver en primera instancia respecto a los requerimientos que tiene el ejercicio, si se entendió lo que se pedía, si pudieron identificar todos los requerimientos, los objetos del modelo y bueno, y si lo que ya pudieron o avanzaron con el script en la parte de restricciones también eh, identificaron las restricciones que se solicitaban y si la pudieron implementar. Entonces, no sé, a ver si nos dicen cómo estuvieron con la lectura del ejercicio, si lo pudieron hacer, y qué dudas tuvieron. Empecemos por las dudas, ¿no? A ver qué dudas tuvieron en, cuando leyeron el enunciado y y la identificación de los requerimientos. Recuerden que la idea es que ustedes nos vayan indicando esas inquietudes que van teniendo, entonces ya la vamos a tratar de plantear y resolverla, ¿no? Buenas tardes, profe. A mí lo que no me quedó claro, más que nada, creo que es de interpretación, es la parte donde el tratamiento, en caso de existir, debe estar asociado a una cita, y dice en una misma cita el veterinario puede indicar más de un tratamiento, pero ¿cómo hacemos para identificar la cita con el tratamiento? Eso nomás no me quedó claro. Bien, estaba con el micrófono silenciado. Em, Hay otra consulta también, sí, disculpa estoy Darío, mirando buenas tardes, en el en chat. el chat, sí. Empecemos por la duda de interpretación de la primera parte y después vamos a la que plantea Ana, que es con respecto a también un requerimiento del modelo que se pide. Bueno, yo estoy mirando acá, a ver, me voy a... Entonces decía, bueno, las citas médicas se registra el motivo de la cita. ¿Mm? Ahí te puse Eh, también en pantalla si se... bien, perfecto. El tratamiento, en caso de existir, debe estar asociado a una cita. Em, ¿Qué significa esto? Que puede ser que no exista tratamiento, que vos te vas a una cita médica, se mira con la mascota, con el animalito, y es una revisión, no le pasa nada, no hay que iniciar ningún tipo de tratamiento, y la consulta al médico veterinario queda, queda ahí en la cita en la cual se, se asistió. Entonces, no toda cita siempre tiene un tratamiento, o no con toda cita se inicia un tratamiento. ¿Un tratamiento qué significa? Significa un conjunto de acciones o actividades que hay que realizar sobre la mascota para eh, resolver su afección. Em, En una misma cita, el veterinario puede indicar más de un tratamiento porque quizás los síntomas de lo que tenga
la mascota pueda derivar en que tenga que hacer un tratamiento o tratamientos por caminos separados. Entonces, digo, ¿no? Un tratamiento para la afección, algo en la piel, y otro tratamiento para recuperar la calidad del pelaje que puede tener el animalito. Dos cosas distintas. Em, y a su vez, cada tratamiento debe permitir la aplicación o puede llegar a permitir la aplicación de varios medicamentos, que significa que yo habilito un tratamiento para atender algún síntoma que tiene la mascota, y en ese tratamiento puedo indicar la aplicación de uno o varios medicamentos. ¿Mm? Em, Esa es la cadena de relaciones que tiene la cita con el tratamiento, con el o los tratamientos posibles, y cada tratamiento con los medicamentos que se pueden aplicar a la mascota. Volviendo entonces, para resaltar la relación. Se establece una cita médica en la que interviene un médico veterinario, la mascota, a la cual se está por hacer la intervención o la consulta. Em, Ese tratamiento tiene un motivo de tratamiento, cuál es la razón por la que se origina la consulta. Tiene una observación, es decir, de esto surge tal cuestión, es decir, bueno, la verdad que el animalito solamente está estresado y lo que necesita es salir a caminar en el parque. Listo. No hay que iniciar ningún tratamiento médico. Termina ahí. Pero si el problema es más grave, entonces sí se asigna a esa cita un tratamiento. Por lo cual, una cita puede tener o no tratamientos, pero cada tratamiento que se inicia está asociado a una cita o una consulta previa. No sé si o logré ser claro con la explicación de esa relación. Un Eh, tratamiento no se puede iniciar sin una cita. Sí, eh, el profesor, tengo una consulta ahí. El tema de que diga que es opcional a sí. nivel modelo no me estaría Ujú. diciendo mucho, nada más que el orden de creación de las tablas tiene que estar la cita primero, pero a nivel modelo eh, no es que cambie mucho, digamos. ¿Cómo sería tu modelo ahí, Joaquín? Una tabla cita Sí, y tiene una relación de uno a muchos con la tabla de tratamiento. exactamente. O sea, la palabra opcional lo que me está diciendo es que en el modelo físico yo tengo que poner el create table de cita antes que el de tratamiento, nada más. O eso es lo que entendí. Sí, porque, ¿por qué? Porque y no sé, deriva, la tabla de tratamiento depende de la existencia de cita. Si no hay una cita, no puede Eh, haber tratamiento. exactamente, exactamente, exactamente. Disculpe, profe, ¿será que después puedo mostrar mi resolución para ver si esa parte está bien, como lo Sí, planteé? sí, sí, vamos a ir primero a ver las dudas que salgan del enunciado, y ahí después, Lucas, si vos querés mostrar tu resolución, perfecto, entonces lo discutimos sobre eso. Dale, dale. Bien,
Ahora Ana planteaba acá en el chat ya sobre una restricción sobre el modelo físico, ¿no? De modelo de restricción sobre el modelo, que puede ser una regla de negocio. Se debe registrar en forma automática la fecha del sistema y usuario de base de datos que crean los registros de la tabla cita. Agregar estos dos campos a la tabla. ¿A qué se refiere usuario barra campo? Agregar estos dos campos a la tabla. Em, La duda que teníamos ahí, profe, es si es necesario una nueva tabla que sea de usuarios. No sé si se escucha. Sí, se escucha, Lucas. Dale, Darío, perdón, sí, estoy de nuevo, ahí perdón. le hago un comentario, si querés, de, del tema esto de las auditorías para relacionarlo, digamos, con este tema. Eh, perdón. En todos los sistemas comerciales que cuando se hace el desarrollo, se debe tener una auditoría de modificación de los registros cuando los datos son críticos. ¿Qué significa eso? Que por lo general, en todo sistema comercial hay un sistema que corre oculto, digamos, de alguna forma, que cada vez que un registro es ingresado, modificado o borrado a alguna tabla crítica, lo que hace es mantener una copia del estado anterior de los datos y los usuarios o el usuario que modificó ese dato y en qué fecha. Eso es una regla de oro en todo sistema. Eso se llama auditoría de sistema y ya los que por ahí están trabajando en eso ya lo habrán tenido que hacer o lo habrán vivido. Y para los que no, ténganlo en cuenta cuando tengan que hacer un sistema. Uno de los temas de investigación que se les pide en el proyecto, que en realidad está como opcional, que lo van a tener algunos grupos, son herramientas que ofrecen los motores de base de datos para hacer ese tipo de auditoría que se llaman trigger de base de datos. ¿Qué son los triggers? Bueno, son eventos que se disparan en forma automática ante determinados hechos en las distintas tablas o en algún momento dentro de los motores de base de datos. Por ejemplo, cuando se modifica un registro en una tabla, yo puedo codificar dentro del motor de base de datos a través de estos objetos, a través de los triggers, que me guarde el estado anterior del registro en una tabla, en una nueva tabla. Pero como todo eso es un proceso de desarrollo y lleva su tiempo, no es lo que se está pidiendo acá en este ejemplo. En este ejemplo lo que se pide es algo asociado a esa auditoría, que es básicamente utilizar una restricción de las que ustedes ya vieron, que es la restricción default, que básicamente lo que se les pide que hagan es que al momento de la creación del registro, o sea, cuando se inserta un registro en esa tabla, de alguna forma ustedes graben en dos tablas, en dos columnas nuevas, el usuario de la base de datos que creó ese registro y la fecha en que se creó el registro. Por ahí en este momento ustedes van a decir, ¿para qué me va a servir esa información? Les puedo asegurar que en el futuro ese par de datos que ustedes lo definen y se insertan automáticamente,
tiene un uso impresionante e importante al momento de haber alguna duda en la modificación o en algún dato de una tabla crítica. Eso es lo que se está pidiendo básicamente en este enunciado, que creen dos columnas más a la tabla de cita. En una graben por defecto la fecha del sistema, que ahora le vamos a mostrar con qué comando lo pueden hacer, y en la otra el usuario de la base de datos que grabó el registro. Eso lo van a tener que hacer con la restricción default, que ya la vimos, que ahora lo vamos a volver a ver. Y eso en forma automática, cada vez que se inserta un registro, se van a crear esos dos datos y que van a servir en algún momento para alguna auditoría o alguna consulta necesaria sobre algún registro crítico. Eso es lo que se está pidiendo. Y como experiencia le digo sí, que también ayuda mucho dos registros, dos columnas más a cada tabla, que tendría que ser la fecha de última modificación del registro y el usuario que modificó por última vez ese registro. Lo que pasa es que esos dos campos, si le agregamos en este momento a la tabla, no lo vamos a poder hacer con una restricción. Lo tenemos que hacer con un trigger. Entonces, por eso esos dos campos no se le está pidiendo en este ejercicio. Pero ténganlo en cuenta cuando tengan que hacer un sistema con datos críticos, que esos cuatro campos: usuario que ingresó el registro, fecha que se creó el registro, usuario que modificó por última vez el registro y la fecha de última modificación en la tabla, les va a ayudar un montón cuando tengan alguna duda o algún reclamo sobre algún dato crítico. A eso apunta, digamos, el pedido en este enunciado. No sé si se entendió. Profe, si es así, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Si es Ham, así, ¿cómo te va? entonces hay que crear otra tabla, porque acá en el enunciado no te habla nunca de un usuario. No, No, O sea, cuando leí esa restricción también a mí me perdió un poco, la verdad, está porque bien. me la terminamos de sacar ahí. Por eso hice toda esta aclaración, Ham, para que entiendan el por qué le estamos pidiendo eso en este ejercicio. No van a ver todavía la aplicación directa de esos datos, pero sí va a ser importante el día de mañana cuando ustedes tengan que implementar un sistema con alguna tabla que contenga datos críticos. ¿Qué significan datos críticos? Que quieren tener el conocimiento de quién modifica y en qué momento algunos de esos registros. Y en este caso no se pide una tabla nueva, se pide sobre la misma tabla cita, dos columnas nuevas nada más. Por eso hace la aclaración el enunciado, que agreguen dos nuevas columnas. Lo que yo les dije todo antes del tema de los triggers y todo eso, sí, se necesita una nueva tabla para ir guardando el estado anterior, porque ahí ya no vas a tener una sola instancia por registro, sino vas a tener que guardar la instancia anterior, o sea, el estado anterior del registro antes de la modificación. Entonces, en la misma tabla, obviamente, eso no se lo puede tener. Tiene que ser una tabla, una nueva tabla. Ahí puso el profe Darío en el chat la función de SQL Server que devuelve el usuario de la base de datos que está conectado en ese momento. Con esa función se obtendría el dato del usuario y más arriba está la función de la fecha. Con con esa función obtendrían los datos que van a pedir que se graben por defecto en esas dos columnas al momento de un insert. ¿Se entiende? Y profe, se entiende. Vamos a revisar lo que pasó del profe Darío ahí. Bien. Igual ahora cuando se muestre la resolución le vamos a pasar el código como para que lo tengan de, de cabecera, digamos. Tenemos ahí un script, no sé, igual, si está bien. 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 Bueno, eso, hermano Darío, te dejo. bien, bien, ¿no? Perfecto, perfecto.
Y yo no sé, bueno, creo que aclaró las dudas que planteaba Ana y no sé, Lucas, si también iba hacia eso tu consulta. Sí, Sí, profe, o sea, más que nada era esa parte del enunciado. Yo lo tomaba como que en cada cita se podían hacer muchos tratamientos, pero lo es- había entendido como la primera forma normal, como el del teléfono, ujú, cuando, entonces eso nomás me confundió. bien, Pero sí, también lo entendí después que es la cita, tiene una relación de uno a muchos con los tratamientos. exactamente, bien. Y para los que planteaban lo de estos dos atributos, que son restricciones ya de negocio sobre el modelo, son restricciones que se aplican al modelo. em, es así como decía, creo que fue claro el profesor, son algo que se ocupa, es una práctica necesaria si se van o van a trabajar, yo diría, o sea, que están haciendo aplicaciones que ya lo empiecen a implementar de registro de información de quiénes realicen los cambios y en qué momento se realizan esos cambios. Esto es fundamental en toda gestión de los datos. Em, Ahí pasé dos funciones del sistema de SQL Server que nos permite devolver si nosotros, ahí le voy a pasar el getDate también hagan un select, hagan un select con esas dos funciones y fíjense lo que le devuelve. Fíjense la información que devuelve. Bueno, cada una de esas columnas, esas funciones, lo que tienen que buscar la manera de agregar en el modelo como restricción. ¿Qué restricción deberían poner para que, de cómo dice el enunciado? No lo alcanzo a leer ahí. Para que se Se registre de debe, forma automática. ¿Eh? se debe registrar en forma automática la fecha del sistema y el usuario de base de Usuario de la datos base que de datos. crean los registros de citas. ¿Cómo creen que podrían hacer eso? Con las restricciones que vimos. Podría ser con el Con- alter después de que se creó la columna. bueno, el Con alter, default, profe, ¿no sería? bien, Con la sentencia default. claro, el alter table nos permite modificar una tabla, pero por sí mismo no aplica ninguna restricción. Si hacemos un drop de la columna o no, 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 perdón. ¿O no? No, no, no. Y recién Lucas también Titonel planteaba, eh, bueno, una restricción de default. Bueno, acá también Joaquín está planteando una restricción para de forma automática guardar la fecha actual en un campo fecha. ¿Está bien? Eh, ¿Dónde puede ir esta restricción? Puede ser el momento de la definición de la tabla o puede a posterior, como también lo planteaban recién, con un alter table. ¿Mm? Antes de la inserción del primer registro. Bien, alter table cita, dice Priscila, add fecha date default. Bien, sí y no.
Priscila. Sí y no. Eh, sí, si cuando creaste la tabla no pusiste esas columnas. ¿Estamos? Lo que se pide es que se agreguen columnas, no que se agreguen, sino que se registren esos datos de forma automática, pero no dice explícitamente que cuando se creó la tabla no estaban esas columnas. Tengan cuidado con eso. Si no crearon las tablas, si no crearon esas columnas al momento de crear la tabla, está bien poner un alter table add columna y toda la definición de la columna. Si lo hacen, acá también Joaquín tira, pone la forma correcta de escribir la restricción. ¿Eh? Ahí lo que te está faltando, Priscila, es hacer todo el camino del constraint para ponerle un nombre a esa restricción. Mauricio me pareció que estaba levantando la mano. No sé si quería plantear algo. Sí, profe, no, era una consulta nomás con respecto a la fecha. Si esa fecha de registro que te especifica ahí sería la misma de la fecha de la cita en sí, o sería otra fecha aparte. La fecha de la cita. No, pará. Ahí, claro. Ese campo fecha que puso Priscila es el campo fecha de la cita. Tenés razón, Mauricio. Acá lo que estamos pidiendo es la fecha de creación de los registros. Entonces deberíamos tener un atributo que sea usuario creación o user create, como ustedes quieran. Dos atributos que van a almacenar información sobre la creación de ese registro, independientemente de los atributos o campos propios del problema. ¿Mm? Entonces, gracias Mauricio por la observación. Lo que estaba diciendo Priscila era sobre la fecha de la cita. Acá lo que estamos hablando es la fecha de creación del registro. ¿Mm? Perdón, una acotación nomás. Sí. Pueden ser iguales o no. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando la cita se carga en línea, cuando está la mascota en la veterinaria y se carga la cita. ¿Y cuándo van a ser distintos? Cuando la cita se carga al sistema posterior a la fecha en que fue realizada. Por eso son dos campos distintos. Una cita programada, por decirlo así. Claro, claro. Claro, Ah, en bien, este caso dice que entonces son tendrías, espontáneas. Claro, la cita es espontánea, no hay programación, o sea, no hay agenda, pero no quiere decir que en el sistema se cargue la cita en el momento en que la mascota está presente en la veterinaria. Puede ser por un caso de urgencia, se atendió la mascota, pero no se cargó al sistema y se carga más tarde o se carga al otro día. Entonces, ahí la fecha de creación del registro no va a coincidir con la fecha de la cita siempre que se Claro, respete la fecha y hora de la cita, digamos. para diferenciar nomás lo que es, ¿cómo es? Fecha de cita y la fecha de creación, que pueden no coincidir. A eso es que para que entiendan eso. La fecha de la cita va a ser un campo cargable en el sistema. O sea, el usuario lo va a poder registrar, ya sea que lo tome del sistema y si no lo carga, por tener un default, va a cargar la fecha del día. La fecha de creación del registro nadie lo va a poder cargar a mano, esa es la idea. Tanto la fecha de creación como la del usuario van a ser campos ocultos a los distintos sistemas. Siempre se tienen que cargar por la restricción default
para que justamente se respete la fecha del sistema y el usuario del sistema. Perfecto. ¿Se entendió esa diferencia entre lo que es la fecha de la cita y la fecha de creación del registro y estas dos columnas nuevas, independientes de los atributos propios del problema? Bien, bien, bien. Una aclaración sobre el usuario, ya que estamos. Eh, para los sistemas web, por lo general, hay un solo usuario definido por aplicación o varios usuarios dependiendo de los perfiles, pero no vamos a tener el control granular de usuario como sí podríamos tener con las aplicaciones de escritorio, por ejemplo. En aplicaciones de escritorio, por lo general, el usuario está conectado al sistema operativo y como es una aplicación controlada en un entorno de conexión de red no abierta, el usuario va a estar más detallado, mejor definido, digamos, va a haber usuario por persona física, si se quiere. En las aplicaciones web no, por lo general son sistemas que usan mismos usuarios de distintos puntos de acceso en la web. Entonces, por ahí el usuario en un sistema web no me va a dar tanta información como sí me va a dar en un sistema de escritorio. Esa más sería una aclaración, que lo tengan en cuenta. Sobre todo para los chicos que están haciendo taller ahora, taller 2 y que ya hicieron taller 1. Sí, por eso se suele diferenciar lo que es el usuario del sistema con el usuario propio del motor de base de datos, con el usuario del programa o en este caso de la página del software web, la plataforma web. Son cosas distintas y en algunos casos, si no es la mayoría, a veces se solicita que se registre el usuario del sistema y no del motor de base de datos, por lo cual esta función que ponemos acá no sería, porque acá toma el usuario del motor de base de datos. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Pero a mí generaba duda ese tema de la fecha nomás, porque como arriba también te decía que la fecha por defecto toma la fecha actual y después te hablaba de nuevo de la fecha del sistema, por eso no sabía si era la misma o no. Ese no era en sí. Bien, 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 perfecto. Bien, si no hay observaciones sobre la parte del enunciado, que serían los requerimientos, no sé si quién me había hecho Lucas o quién quería mostrar su resolución, el modelo relacional. Sí, profe, si quiere puedo compartir. A ver, Lucas. Bueno, contesto a Franco mientras tanto. Eh, no, lo incorporamos, Franco, si se solicita. Fíjate que acá se está pidiendo solamente para la tabla cita. ¿Mm? Esto es solamente a modo de práctica o lo que nosotros estamos haciendo ejercicios. ¿Mm?
Después ya ustedes, ya en el mundo laboral, sí lo van a tener que hacer en todas las tablas. Nosotros acá le vamos a pedir en tablas específicas. Si no le pedimos, no lo hacen. Comparto nomás, profe. Dale, Lucas. Y Lucas. Ahí se ve. Sí, se está bien. Perfecto. Tengo algunas dudas que, bueno, las anoté acá. Justo una de Bien, esas era el tema del usuario, si creábamos o no una tabla. bien. Que, bueno, al final recién agregué un campo nomás. Para este ejercicio estaría bien así. Sí, porque se solicita, como explicó recién el profe, son usuarios del sistema del motor de la base de datos. Y vos, si vos tenés una tabla de usuarios, sería el listado de usuarios que va a intervenir o interactuar con tu sistema. Claro. Que se suele hacer eso. Claramente, esa tabla siempre en todo sistema tiene que existir. Eso existe. Y también en la mayoría de los sistemas se guarda esa información también. Sí. ¿Sí? Eh, pero este no es el caso. Este Ok. puntual no es el caso. Borro nomás, no. Sí, borralo. Dale. Tenía una duda acá también con el tema de los detalles, que dice que, bueno, Bien. una cita puede conllevar a varios tratamientos Sí, y un tratamiento puede tener varios medicamentos. ¿Está bien así la cadena con doble clave compuesta? O también otra que había pensado es unificar estas dos tablas y poner los tres ID en la misma nomás. No sé qué es mejor. bien. Explícame o explícanos, comentanos a todos acá qué es un tratamiento, qué es una cita y qué es ese detalle tratamiento. Bueno, es de lo de detalle es una mala costumbre nomás, pero es lo que le llaman, digamos, cita a tratamiento, la tabla intermedia nomás. Bueno, vamos a suponer que se llama cita tratamiento. Em, ¿qué información tendría la tabla tratamiento? Según lo que pedía el enunciado, el nombre del tratamiento, la duración supuse que en días, lo puse en int, Sí. y indicaciones que se puede dar para ese tratamiento. Aparte de los medicamentos que puede llevar. Como Bien, es más de un medicamento, puede ser más de un medicamento en realidad, usé la tabla intermedia. bueno, vos estás suponiendo que o estás tipificando, estructurando una tabla de tratamiento que es un listado de posibles tratamientos que se pueden dar a una mascota. ¿De eso se trata? Eh, ¿O es el tratamiento En realidad específico que no, se sería le la da tabla donde se cargan los datos del de tratamiento que se le asignó a a una esa mascota. mascota? Ajá. Bien, no estoy entendiendo esa tabla intermedia, por eso. ¿Y ese tratamiento por qué aparece, se puede repetir en diferentes citas? Se puede repetir. No, yo en realidad hice la tabla intermedia solo por el hecho de que me acostumbré que cuando hay una relación de... Claro, pero no es de muchos a muchos, ¿no? A ver, muchos, muchos. Una En ese cita caso no. tiene muchos tratamientos, como alguien lo dijo recién, y cada tratamiento se corresponde a una cita. Ah, claro. Hay En muchos. ese caso sí, esto estaría mal. Sí, Ujú. Eso lo puedo borrar. sí, sí, sí. Y la relación sería directa. Eh,
Un tratamiento, una Sí, cita. exacto. Profe, Otra, ahí en esa relación se contemplaría, por ejemplo, relación uno a uno entre tratamiento y cita. ¿No? Puede ser que una cita tenga un tratamiento como puede ser que no, O tenga muchos. o tenga muchos. Sí, Entonces, y de cita en tratamiento puede ser opcional. ¿no? no sería opcional porque de última, si no se pidió un tratamiento en esa cita, no creas ningún registro. Profe, Fíjate, Ana, lo eh, que el planteo, mira, una cita puede tener un tratamiento o no puede tener ningún tratamiento, como bien lo dijiste, o puede tener varios tratamientos. Ahora, si vos en ID cita en tratamiento pone opcional, estás expresando que un tratamiento puede tener o no una cita, que es distinto, totalmente distinto. Y cada tratamiento tiene que tener una cita asignada. Claro, sí, lo estaba pensando de la manera, la conexión al revés, digamos, que una cita que en la tabla cita tenga el I de tratamiento. ¿Por qué, Ana? Y así pensé la conexión Bien, entre cita y tratamiento. si vos tomás la tabla cita y la tabla tratamiento y estableces la cardinalidad entre esas tablas, ¿cómo, qué cardinalidad vos estableciste entre esas dos tablas, Ana? También de uno a muchos, una cita puede tener de cero a muchos tratamientos, Bien, perfecto, perfecto. Una pero cita puede tener varios tratamientos, ¿sí? sí, pero Pe- me quedaba la duda de pasar del modelo conceptual al relacional. ¿Cómo, cómo hago la conexión entre esos dos? Si en la tabla cita pongo tratamiento o en la tabla tratamiento pongo la cita. Bien, bien. Creo que esto lo mencionamos un par de veces, hicimos un poco, recalcamos. Em, Fíjate, Ana, que me parece, ahí hay una regla que hay que aplicarla siempre cuando vos haces la cardinalidad de uno a mucho entre cita y tratamiento. La tabla que tiene la mayor frecuencia, es decir, el muchos, por regla de diseño, siempre es el que tiene el acarreo de clave, ¿sí? Entonces, si cita es de uno a muchos a tratamiento, en la tabla de tratamiento, que es el mucho, hace el acarreo de clave de I de cita. Acarrea toda la clave primaria que existe en cita. Te lo planteo como una regla porque en eso no tiene que haber dudas. Siempre con una cardinalidad de uno a muchos, el de muchos hace el acarreo de la clave primaria. Si vos lo estableces de esa manera, no vas a tener duda al trasladar o diseñar tu modelo relacional. ¿Mm? Por eso IDCITA está en tratamiento, porque la relación es de uno a muchos. Si Claro, yo pongo,
una Sí, cita puede tener muchos tratamientos sí, y diferente es el caso de eh, muchas citas tengan muchos tratamientos. Tipo, un ¿muchas tratamiento qué? en muchas citas. Claro, no, no va a pasar eso. Claro. Cada tratamiento tiene una cita, claro, sí, sí, sí. Disculpa, Darío, y acá también vale aplicar el concepto de las entidades débiles que se comentaron ya cuando comenzamos con el diagrama conceptual. Exacto, sí. Tratamiento al ser una entidad débil no va a ocurrir si no ocurre primeramente cita. Entonces, por regla, al ser una entidad débil, tiene que acarrear la clave de la entidad fuerte. Por lo tal, tratamiento, su clave debería ser compuesta entre la clave de la entidad fuerte, que es ID cita, más la clave de tratamiento, que es ID tratamiento. Distinto sería si planteamos un escenario donde hay tratamientos previamente definidos, o sea, ya parametrizados, y al momento de la cita se debe seleccionar un tratamiento de esos ya definidos previamente. En este caso, el tratamiento se define para la mascota y es exclusiva de la mascota. Nadie va a reutilizar ese tratamiento, digamos. Es como un RP médico. Más o menos eso es el concepto del tratamiento en este ejercicio. O sea, Acá profe, que entonces, puede pasar, profe, o ¿Perdón? sea, profe, que puede pasar que dos mascotas distintas no puedan pasar por el mismo tratamiento. Es imposible que pase eso. En este escenario no. Si tienen el mismo tratamiento, el veterinario tendrá que escribir 2 veces el nombre del tratamiento. Es como un RP que hace el médico en forma manual. Por lo general, qué sé yo, nebulizar, pues si estamos hablando de personas, ¿verdad? Nebulización cada 3 horas, eh, paracetamol cada 6. Eso sería un tratamiento Sí. eh, para un paciente nuevo y tiene el mismo tratamiento y lo tendría que escribir exactamente lo mismo al nuevo paciente. Y por ahí entiendo que se confunde con la necesidad de parametrizar los tipos de tratamiento, los nombres posibles que puede tener cada tratamiento. Si alguien pone una tabla tipo de tratamiento, y para reemplazar ese nombre de tratamiento, no, no está mal, pero la tabla de tratamiento es como lo está explicando el profesor. Es la acción sobre, concreta, individual, sobre una mascota, en el cual se le va a hacer un tratamiento específico que tendrá un nombre que se puede repetir o no, eh, una duración en días que es particular del caso, indicaciones que es particular del caso, y eso se individualiza solo para esa mascota en esa cita. Por eso es la dependencia entre tratamiento y cita, acá lo correcto entonces, profe, sería una clave compuesta. una clave compuesta, sí. Y en el caso de que se nos escape algo así en el parcial como esto, ¿descuenta puntos? Ay, 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 ay. Sí. Para. Bueno, vamos a tratar que no se escape. No, vamos a tratar también nosotros de que ustedes no intuyan nada, sino también de guiarlos Profesor, tengo una duda ahí. en esta identificación, sí. La cita está relacionada a tratamiento. Yo lo que hice fue relacionar cita a detalle medicamento, o sea, a la tabla intermedia. Estaría ¿Cómo? mal eso. El, el I de cita estaría en detalle medicamento, según lo que yo hice. Y acá O también sea, están no, detalles de medicamentos. Sí. no, de cita va a tratamiento. Ah, bueno, sí,
y por qué va a al detalle de medicamentos? ¿Decís? Sí, o sea, yo lo que pensé fue que en la cita, al ir a la tabla intermedia entre tratamiento y medicamento, lo que hacía era traer el tratamiento y el medicamento. Consideré que era relevante esa información, pero no sé si está bien eso. ¿Vos, vos hiciste la asociación entre cita y tratamiento como está acá o esa asociación no la tenés? Según Esa no, entiendo, profe, sería así la asociación y claro, así. este con este y este con este. No, 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 no. Eh, pero ¿por qué no? Eh, porque el tratamiento depende de cita. Entonces tenemos que identificar esas dependencias funcionales entre las tablas. Y obviamente estamos hablando del conjunto de datos, ¿no? Sí, sí, Eh, ahí entendí. entonces, una cita tiene un tratamiento, Joaquín. Ese tratamiento puede tener, ojo, puede tener o no medicamentos. Sí, ahí Entonces ahí tenemos, por la ¿viste? dependencia entendí, sí. Sí, sí, Creo que inclusive le dicen en el enunciado que el tratamiento debe permitir la aplicación de varios medicamentos, para que entiendan la dependencia sería. bien. Entonces, un tratamiento no puede existir sin la cita. Perfecto, está ahí representado en esa dependencia de entidad fuerte, entidad débil. Em, bueno, acá hay muchos, se le puede aplicar uno o varios medicamentos. Entonces existe un detalle de medicamentos. Hay una tabla de medicamentos en este caso que tiene un asociado a un laboratorio. La cita tiene un veterinario, una mascota. La mascota tiene un dueño, la mascota tiene una raza que la raza depende de la especie. Bien, Darío, Otra, déjame hacer una sí, aclaración ahí en las claves compuestas de detalle, dale, de tanto de tratamiento como de detalle. Muchos, sí, cuando hay claves compuestas, deciden cambiarla por un identity. Y vamos a analizar este caso en particular y cuál sería la ventaja y la desventaja de tener un identity. Supónganse que en detalle de medicamento, en lugar de tener la clave compuesta con esos tres atributos, serían los dos acarreados de tratamiento más el propio de la tabla de detalle de medicamento, deciden que sea solo ID de medicamento y va a ser un auto incremental autodefinido por el motor. ¿Va a funcionar el modelo? Sí, va a funcionar el modelo, no hay problema porque tenemos la foreign key del otro par de campos relacionados con la tabla de tratamiento. Pero ¿cuál va a ser el condicionante del modelo? Si es que dejamos el ID de medicamento como clave única, clave simple, autoincremental. que se puede cargar dos veces el mismo medicamento a la misma. Exactamente, muy bien, Lucas. Muy bien. ¿Es lógico que se cargue dos veces un mismo medicamento en un mismo tratamiento? Y no sé, ahí ya va a depender del criterio médico, digamos. Ahí lo van a tener que definir ustedes en conjunto con el encargado del negocio. Pero lo que sí tienen que tener claro es qué restringe el modelo, qué datos restringe al tener una clave compuesta y qué datos permite al tener una clave simple. Asocienle esto al modelo factura detalle. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, habíamos analizado qué pasaba si teníamos el código de producto como parte de la clave del detalle de la factura?
que no se podía pasar dos veces el mismo producto para la misma factura. Entonces ese es un condicionante del modelo en la clave compuesta. En este caso tal vez el condicionante venga bien porque la regla del negocio implique que no se pueda repetir el medicamento, pero son cosas que lo tienen que definir con con el encargado del negocio, en este caso con el encargado de la veterinaria. ¿Se entendió? Perfecto. Con respecto, profe, algunas dudas que dejé anotadas acá. Por ejemplo, el tema del horario de atención del veterinario. No sabía qué tipo darle o si era necesaria una tabla aparte, digamos que la dejé acá por las dudas. ¿Cómo podríamos manejar este Bien. campo? El modelo, en este caso, no pide mucha información respecto al horario, es una indicación de información de un horario de atención, por lo cual no requiere un mayor detalle, pero se podría calendarizar, pero le agregaría complejidad al modelo, algo que en este momento no está pidiendo. Con que lo pongas como bar chart, Ok, ya está. Salvo que lo pidamos, tener un detalle de los días y horas de atención en el cual está disponible ese veterinario. Y bueno, ahí ya sí ya tendría que armar otra lógica. y en ese caso una tabla así estaría más o menos bien. A Guardar ver, el día de la semana, ya día sea de en entero. semana, hora de inicio. No, tendrías día de la semana, lunes, martes, eso una tabla, día de la semana, Ujú. y otra tabla, atención, en el cual tengas el veterinario y los días de la semana, hora de inicio, hora de fin, por Ok, cada día. ok, ok. Perdón, eso ya sería una agenda, Lucas. Claro, sí, sí. Ahí ya entramos en otro modelo que implica por ahí un poquito más de análisis. Es otra cosa que tienen que tener en cuenta en el momento de la interpretación y la resolución del ejercicio. Si bien uno lo puede ampliar y es lo que siempre pregonamos en las clases, al mayor escenario posible, pero si no se pide algo, no lo inventen, no le agreguen porque van a entrar en un camino que por ahí no van a llegar a un buen final. Siempre acótense al enunciado del ejercicio. Si no lo entienden, pregunten. Bueno, en eso de preguntarse demasiadas cosas, también me surgió lo de si un medicamento puede ser comercializado por más de un laboratorio en este escenario, digamos, no sé. No nos complicamos demasiado y lo dejamos así. Exacto, de vuelta, Lucas, si el enunciado no lo menciona, no te compliques. Ok, Está bien que ok. lo pienses, está perfecto que lo pienses si es un escenario real, si tenés que hacer un sistema comercial, sí debe tener en cuenta un montón de cosas que acá, por una cuestión de tiempo y de magnitud del problema, no vamos a analizar porque si no, no terminaríamos nunca. El tema de la agenda, por ejemplo, es un subsistema más, es como un sistema más dentro de este sistema. Entonces, si entramos a analizar todo eso, no vamos a terminar. El Ok, tema de los ok. medicamentos también, porque en definitiva, después tener el laboratorio, tener un montón de cosas que incluyen las monodrogas, y hay medicamento equivalente, bueno, ya es otro mundo. Por ahora hablamos de los datos básicos y el corazón del sistema en realidad se centra en el registro de la cita de la mascota. Eso es lo que tienen que tener claro, cuál es el corazón del problema y todo lo otro sería periférico. Ok. Entonces así quedaría el ejercicio resuelto, por así decirlo. Va, falta todavía el código, pero Sí, a ver.
Sí, 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 sí. Bien. Eh, Así sería más o menos, más que más o menos, así sería la resolución del modelo relacional. Bueno, ¿cómo lo pasamos? No sé si alguien quiere mostrar o si alguien Profe, quiere mostrar. Sí, ¿quién primero está quiero hablando? hacer dos consultas con respecto a las cardinalidades. Sí, Jimena. En- Entre especie y raza, ¿no sería una relación de muchos a muchos? Uf, en principio no, ¿por qué? Porque el problema no trata de identificar la distribución de razas por especies. El problema está enfocado a resolver la atención, las consultas de cita para mascotas. Raza y especie son observaciones, datos anexos, pero técnicamente se supone que una raza no se repite en especies, ¿sí? Ajá, Una sí, raza de perros no va a ser, no se puede encontrar la misma raza en los gatos. sí. Por lo cual, conceptualmente tampoco creo que sería correcto establecer una relación de muchos, muchos ahí, Jimena. Bien. Y la otra es entre veterinario y especialidad. Ahí también supongo que iría una relación de muchos a muchos. Bien, ahí sí podría ser que un veterinario tenga varias especialidades. Eh, Ujú. sí, sí, sí. En ese caso, correctamente se podría tener una tabla intermedia entre veterinario y especialidad. Sí, Ok, sí, sí. bien. Gracias, profe. No es nada, Jimena. Sí, Franco. Bueno, profe, tengo una duda. ¿Por qué en tratamiento se cambió a llave compuesta? No entendí por qué. Estaba como foreign key nomás, el ID de la cita en el tratamiento. Y por lo que estuvo explicando el profe recién de la dependencia funcional entre las tablas y de la dependencia de existencia entre un tratamiento con la cita. Un tratamiento no puede existir eh, si no existe la cita. Para este caso puntual que estamos hablando en este modelo, ¿no? Mm, Y lo- eso con definiendo la llave foránea no es suficiente. Cuando hablamos de relación de existencia, que lo habíamos explicado, si se acuerdan, cuando hablamos de entidades débiles y entidades fuertes, la relación de existencia se da por la existencia a partir de la clave primaria, por lo cual eh, es necesario indicar y representar en el modelo la clave primaria compuesta con dependencia de la tabla fuerte, en este caso cita. No Ok. puedo ingresar ningún tratamiento si la cita no existe, no hay forma de hacerlo, no hay forma. En cambio, si es clave foránea, sí existen formas, ¿sí? Yo obviamente lo puedo restringir o lo puedo forzar con una restricción en la clave foránea, pero si yo no fuerzo esa restricción, hay forma de incorporar un tratamiento sin la cita. En cambio, si el I de cita es parte de la clave primaria de tratamiento, no hay forma de registro ese tratamiento si no existe esa cita previamente establecida en la tabla. Sí, Franco, por eso es esa relación de existencia que se hace entre una tabla fuerte y una tabla débil, se representa por la constitución o el armado de la clave primaria compuesta
en la tabla débil. Ok. O sea que si forzamos con la llave foránea está mal, ¿Y cómo lo no, forzarías? y hacerla que no pueda ser null, Bien, sí, entonces sí o sí pero van a no, poder ingresar. Sí. no, por la naturaleza de la, ¿cómo es? De la constitución, lo que está haciendo la palabra, de la elaboración, de la creación, ahí está, no me sale la palabra de la creación de la tabla débil, no tiene que ser parte de la clave primaria compuesta. Bien. Gracias, profe. No, de nada, Franco. Ahí hay dos consultas, Darío. Sí. Obviamente en esto nosotros le vamos a indicar claramente el enunciado y ustedes tienen que preguntar, pregunten en el momento del parcial. Esto no tiene que haber dudas de interpretación sobre el modelo. Bien, consulta en el chat. La condición médica de la mascota. ¿Qué información si una mascota? Almacena datos personales, la mascota. Y cualquier condición médica especial en caso de existir. Ejemplo, alérgico a droga. Em, bueno, buena pregunta. Em, porque yo lo tenía subrayado, sí, en mi enunciado esa. Nos dice, nos dice mucho el enunciado, por lo cual nosotros podríamos resolverlo de esta manera, condición médica, de forma opcional, pero se podría plantear una normalización de ese campo, de esa columna, y decir, bueno, queremos tipificar todas las posibles condiciones médicas que tenga esa mascota y puede tener una o varias. Entonces podría haber una condición médica, una tabla que sea condición médica, ¿sí? Y inclusive también podría ser una relación de muchos, muchos. Una mascota puede tener varias condiciones médicas o previas ya que trae, eh, anteriores a la consulta, digo, y que se van registrando sobre la mascota. Podés poner una tabla de condición médica, eh, Kevin, sí. Profe, y si se hace eso, se utilizaría una tabla intermedia donde va a tener dos claves compuestas. O una clave Una compuesta, mejor dicho. clave compuesta. Así se No, asegura que una mascota no pueda tener la misma condición dos veces. claro, una sola clave tiene las tablas. Una clave compuesta por dos atributos. Sí. Nicolás plantea, ¿no debería haber una tabla de registro en la que se registre si la mascota asistió a la cita médica? Eh, un estatus, quizás, no sé si una tabla, eh, un estatus sobre la cita. Se podría poner la tabla cita, estatus de visita, si se concretó o no se concretó la cita médica. No sé si está esa información como requerimiento. Momento de visita, la mascota la dete- No, no está Darío. Acá la No está, cita en ¿sabe realidad. por qué? ¿Sabe por qué no está? Porque no es con reservas. El enunciado dice que son espontáneas. Entonces se registran cuando uno va. Por eso no está. Eh, como no se reserva,
no hay reserva de citas, entonces por eso no se lo plantea si asiste o no asiste, Nicolás. ¿Se entendió esa aclaración? Ah, bien, 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 Nicolás. Bueno, creo que decir el profe más o menos lo dijo Maxi. eh, no hay que hacer lo que pide el ejercicio. Sí, sí. Profe, y en el caso, por ejemplo, de que el enunciado nos pida que hubiera un historial, como pasó con el ejercicio de el hospital y de Spotify, que requería un historial de suscripciones, ahí sí estaría bien implementar otra tabla. Y sería una tabla de historial en el caso Sí, que se requiera. A veces cuando hablamos de historial o que quede un historial o que se sepa la historia de los movimientos, no necesariamente tiene que ser una tabla separada. Es una tabla que tiene que permitir las variantes o las variaciones, como una alta suscripción, una baja, eh, quizás con una columna de estatus o fecha de baja. Eso le va generando el historial de movimientos sobre, en el caso, una suscripción de Spotify. Em, no necesariamente está sujeto a la creación de una nueva tabla. Depende, claro, del caso. En la situación, si se presenta una situación que le pedimos un registro separado, lo vamos a indicar claramente, que queremos un registro de historial separado del esquema de la tabla de origen que se está solicitando. Pero sí, en eso también vamos a tratar de darle toda la claridad posible para el entendimiento del problema. Perdón, ¿Alguien quiere agregando sí, algo sobre eso, Darío. El historial, porque ya pasó en algunos ejemplos, el historial por lo general es necesario cuando se modifican datos en alguna tabla. Por ejemplo, la tabla de productos que tenga el precio asociado. Si el precio va variando del producto a lo largo del tiempo, en ese caso sí se necesita guardar, se necesitaría, si fuera importante, guardar el historial de los precios, porque siempre vamos a tener en la tabla producto el último precio, el precio vigente. Pero si queremos reconstruir información hacia atrás, si no guardamos los precios anteriores, obviamente no lo vamos a poder hacer. A eso se refiere con historial, por lo general. Si es para consulta, no se asocia con la palabra historial. Se consulta directamente sobre la tabla de, de, de uso diario, digamos, la tabla usado en la aplicación, excepto que tenga millones de registros, lo cual ya estamos hablando de otra cosa. Pero el tema de historial se asocia a eso, cuando hay modificaciones en una tabla y esas modificaciones, si no se guardan en otras tablas, se pierden. ok, profe, gracias. Profe, bien. una última duda que me quedó con el tema de cuando es de uno a muchos, perdón. Cuando es de uno a mucho la tabla que es que acarrea la clave de la relación uno, siempre viene con la clave compuesta para identificar.
como clave primaria. O sea, en el caso de citas y de tratamiento, carrea la clave de I de cita. Pero en esos casos, ¿siempre es así o solamente en este ejercicio? Fíjate, no, depende de la dependencia que existan entre las tablas. Un dueño puede tener varias mascotas. Tenemos la Claro, relación de uno a muchos. Y de dueño, ¿es parte de la clave de mascotas? no, pero mascota tengo que identificar quién es el dueño. Por eso, a eso me Y refiero. siempre. Sí, sí, sí. Claro, a eso me refería. Siempre la entidad débil acarrea la clave primaria de la entidad fuerte, pero la entidad débil, esa clave foránea se transforma en clave primaria también a su vez. Pero por eso te digo, ¿vos ves que I de dueño es clave primaria en mascotas? No, No siempre. ok. ¿Cuándo por todo lo que estuvimos diciendo acá, cuándo es parte de la clave primaria? No, pero profe, acá el ejercicio, si bien un dueño tiene muchas mascotas, acá creo que nos interesa más la mascota. En caso de que nos interese el dueño, ahí creo que sería a lo que me refería yo. Profe, puede ser por el tema de la normalización, digamos que si pusiéramos dueño como parte de la primary key, la fecha de nacimiento, el peso, no depende del campo dueño. Yo creo más que si en la cita necesita reservar también el nombre del dueño, creo que ahí sería, Pero ahí puede ir a buscar, en ese caso podría ir a buscar el nombre del dueño con el, o sea, está relacionado la mascota con el dueño. Vos si necesitas el dueño, podés ir a buscarlo. A ver, les hago una consulta. ¿Ustedes pueden cargar registro en la tabla dueño independientemente de los registros de la tabla mascota y viceversa? En la tabla de dueños sí puede cargar datos tranquilamente, pero en la tabla mascota vas a tener que necesitar sí o sí que esté especificado, de antemano esté cargado lo que sería dueño y lo que esté cargado raza y a su vez especie. Bien, y en detalle y en tratamiento, ¿se puede cargar un tratamiento si no se carga previamente la cita? No, previamente sí o sí necesitas cargar cita antes de tratamiento. O sea, en definitiva, en mascota, el dueño puede ser opcional. Al no ser parte de la clave primaria, puede ser un campo opcional. En el caso se puede cargar una mascota y se olvidó en ese momento de cargar el dueño, por ejemplo. Se puede no, asociar más adelante. pero en caso de que en la cita diga que también se requiere identificar al dueño de la Por mascota. eso, por eso, a ver, llega un paciente con una mascota que está crítica. Se necesita ingresar a la mascota, supongamos que esto sea todo sistematizado, la clínica, etcétera. Se necesita ingresar a la mascota a urgencia. ¿Van a perder el tiempo en ese momento de preguntar los datos del dueño, quién es el dueño, etcétera? No, van a cargar mínimamente los datos de la mascota para que el sistema pueda darle ingreso y más adelante se van a completar los datos seguramente con a quién le pertenece y los datos que no se cargaron. O sea, no es un dato, una entidad débil, mascota, es una entidad fuerte por sí, porque ocurre independientemente de que se asocie o no ya en el mismo momento de la creación con el dueño. No sé si me explico. Es distinto al tratamiento. El tratamiento, al depender de la cita, si no ocurre primero la cita, no va a ocurrir el tratamiento. Por eso es que está requerido, por eso lo hacemos primaria también. Exacto. Sí, más que nada es usar el sentido común, digamos, de las ocurrencias de las entidades para determinar si es una entidad débil o una entidad fuerte. Si ustedes lo ponen como clave compuesta, obviamente va a ser una entidad débil, ¿verdad?
¿Hasta qué hora es la clase, profe? Hasta que terminemos. Ah, bueno. Profe, Eh, Bien. Em, lo que tiene que quedar claro es que en una relación de una cardinalidad de uno a muchos, siempre se acarrea la clave del que tiene mayor cardinalidad, mayor frecuencia. Ahí queda la clave de lo que sería la tabla más fuerte, ¿no? La del uno. La decisión de que sea parte, esa clave foránea, sea parte de una clave primaria compuesta va a depender del problema y de la dependencia de la existencia que se tenga. ¿Mm? Siempre cuando nosotros tenemos una relación de cardinalidad de muchos, muchos, y hacemos una tabla intermedia como detalle medicamento, fíjense que ahí siempre ahí tenemos clave primaria compuesta. ¿Por qué? Porque claramente ese detalle no puede existir sin la existencia de alguna de las otras dos tablas. No debería tener sentido que exista un registro sin un dato de tratamiento o sin un dato del medicamento. Por eso, en principio, y salvo alguna restricción del modelo, siempre una clave primaria de una tabla intermedia es compuesta por las claves foráneas a las cuales están referenciadas. Ténganlo presente esto como base para el diseño y después lo pueden ir ajustando, pero en función de los requerimientos que van surgiendo. No lo desnormalicen o no rompan esto desde el inicio del diseño. O háganlo bien como siguiendo estas reglas y después se fijan en qué caso deberían reajustar esta composición de las claves primarias para responder a los requerimientos del problema. O sea, profe, solamente hay una entidad débil si dice el enunciado que no hay una entidad sino otra anterior. Se va a especificar. Siempre tenemos entidades fuertes y débiles. Ahora es la dependencia de existencia que existen entre esas, que es lo que ahí vamos a nosotros le vamos a dar claridad en esa dependencia de existencia, Agustín, sí. Las tablas intermedias sí o sí tienen en principio dependencia de existencia. Sí. Puede variar si nosotros le decimos que eso puede variar. Si no, es clave primaria compuesta. profe, ¿le Sí, podemos mostrar cómo hicimos sí, el nosotros? código. Hicimos código, pero ahora con los cambios de esto que estamos viendo acá, que alteramos un poco el esquema, así que el SQL va a ser diferente, pero sí generamos el SQL del modelo anterior, digamos, que no tiene las correcciones que acá acaba de dar en clase. Bueno, miremos. Ahí va a compartir mi compañero. Gracias, Lucas. Igual tenerlo por ahí a mano para después ver si necesitamos comparar los códigos. dale, dale, profe. Estamos. Sí, gracias, Lucas. Los errores son porque las tablas ya existen de otras bases de datos, por eso nomás, de tantas versiones que hicimos. Ok, ok. Vamos a mostrar primero las tablitas, el modelo conceptual. Bien. Ese es el nuevo que estuvimos editando ahora mientras estaba la clase. Ese es el que hicimos ahora para que nos puedan dar su evolución. Y después mostramos el viejo y mostramos el SQL que está relacionado a ese diagrama viejo, digamos.
Bien. Bueno, la única diferencia es el motivo de la visita, ¿no? Ese era. Claro. Eso sí, eso lo pensé yo, profe. Y les Ah, convencí a mis compañeros. bien, bien. Bien, perfecto. Ya está. No, vamos al diagrama anterior, el viejo. No, este no es. Sí, yo mientras leo lo que Es escriben acá este. en el chat, la parte de raza, especie estaría bien. Este Estaría justo que bien lo estamos que mostrando, no, plantean. ¿Cuál? A ver, ¿cómo lo tienen? Raza, especie. Ah, lo tienen separado. Sí. Este es No, el anterior, nuestra versión está. anterior. El Sí. primero que le mostramos fue el, No, y ese ya con estaba todas las asociado, sí. correcciones, sí. Especie, raza, sí, está bien. Sí, mostrar, sí, vamos a ese nomás, este no, porque nos va a confundir. ¿A cuál, Mostrarnos. profe? No, El no, nuevo, sí, sí, y mostrarnos el código nomás. este, Sí, el código. sí, bien. Bueno, los errores de las tablas porque ya existen, ya solo de otras bases de datos. Bien, definimos los tipos de datos por cada columna, en cada tabla. Tenemos que prestar atención a cuáles son los opcionales y no opcionales, obligatorios, con la definición de null y not null, los constraints con control de nombres, dueño, teléfono dueño, teléfono unique. Todos los constraints de unicidad tienen que ser con nombres. Eso no, eso está mal. No, Es constraint unique el atributo. Constraint, nombre de la restricción, unique el atributo. Pero fue una consulta. ¿y El tema, el cómo se tema de... abrevia? ¿De acuerdo? hablar. ¿Cómo se abrevia unique? O sea, UQ. No, UQ, ponele sí. Ah, bueno. El tema de la restricción de default, ¿también se agrega aparte con nombre? ¿O se la puede poner Sí, directamente? no, como lo mostramos, la clase, la otra clase, la clase de ayer, Ok, no, ok. todas las restricciones, clave primaria, phonic key, eh, restricciones de unicidad, restricciones de control de check y default, es con control de nombres. ¿Mm? ¿Se puede poner varios argumentos al unique, profe? No, 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 no. Dejarles ahí nomás para mostrar cómo es sí, y sacarle el unique ahí arriba de DNI dueño. Así, entonces mostramos cómo se tiene que escribir, que es así. Pero si vos haces, es por columna de unicidad. Entonces, un constraint por cada columna. Ah, entiendo. Si vos pones dos columnas, ahí dentro del constraint te va a hacer unicidad por la concatenación de esas dos columnas. Ah, entiendo. ¿Mm? Que está bueno que surja ahora, entonces no creo que eso no lo vamos a pedir, pero si ustedes tienen que controlar la unicidad de dos columnas al mismo tiempo, que no se repitan esas combinaciones, entonces ahí debería listar todas las columnas de la cual querés que sea único. Bien, entonces unique va así también constraint, nombre de la restricción, el nombre, el tipo de restricción, unique, entre paréntesis, el campo al cual le voy a aplicar la unicidad. Perfecto. Bajamos.
Bien, 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 laboratorio, bien. Medicamento, a ver, y laboratorio. Ah, bueno, igual que ustedes habían hecho una clave primaria entre medicamento y laboratorio. Sí, no, porque lo que pensamos nosotros fue que muchos laboratorios pueden hacer muchos medicamentos, porque hay ciertos medicamentos que se pueden hacer entre varios laboratorios, entonces lo pensamos de esa forma. Sí, Este el es un medicamento lo intermedio entre hace, medicamentos. no, bueno, no sé, técnicamente el medicamento lo hace un laboratorio. Puede contener drogas, pero eso no, no, la relación es de medicamento-laboratorio. Está bien, bueno. Clave primaria, vamos a mirar nomás cómo está la clave primaria compuesta. Foreign key, reference, constraints. Bien, perfecto. Vamos a mirar, vamos a concentrarnos en el código. A ver, peso mascota float o decimal, está bien. Fecha de nacimiento date, perfecto. Nombre de mascota, varchar, condición de la mascota y de raza, integer. Constraint, PK, mascota y foreign key. Bien. Profe, ahí en mascota nos estaría Sí, faltando una restricción para el tema de los años que pedía, creo. Están abajo las restricciones. bien. Ah, Vamos a mirar. ok. ¿Qué citas médicas? Bien. Todos con nombres de restricciones. Perfecto. Unique también. Esa Eh, pasaría a ser una restricción. Bien. Restricción. Restricciones. Add constraint sobre la tabla alter table dueño. Add constraint. Nombre de la restricción. Tipo de restricción. Que la longitud del DNI dueño sea menor o igual a 8. DNI dueño es un varchar. eh, ¿Cómo le...? Sí, sí, lo pusimos a marchar. Bien, Sí. perfecto. Está modificado como marchar, sí, correcto. Alter table, citas médicas, add constraint, default. Default get date, for fecha, cita médica. Bien, entonces, si no se ingresa, va a ingresar ese valor. Eh, la edad, bien. Alter table, mascota, add constraint, check SK mascota, el nombre de la restricción, el tipo de la restricción, check, y el desarrollo de la restricción. Date if, fecha de nacimiento que date. Bien. Profe, Eh, una consulta con... faltaría agregar en las tablas citas, en la tabla cita, los usuarios, el usuario de carga, el usuario de creación y fecha de creación, que es lo que hablamos en la primera parte. Claro, Con sí, el, esa consigna justo no, la pasamos por alto, porque como no entendimos muy bien, bien, no interpretamos muy bien lo que quería decir, queríamos seguir con todo lo demás, pero sí, de verdad, falta ahí las tablas que dice el perfecto. ejercicio. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto? Sí, El, el, el DNI, ¿cómo nos recomienda tratarlo? ¿Como varchar o entero o otro tipo? y depende de cómo se estén ingresando los datos. Si vas a ingresar de cero tu base de datos, numérico, claramente, sin puntos. Profe, pero para usar el len, creo que pide que sea char o bar char, o sea, para... Te pide que sea varchar para usar el evento. Y entonces Y en tenés, ese caso no haría una menor a 999.999 millones, ¿no sería? Para que sea. sí, hay varias restricciones que la aplican de esa manera. Exacto. La tirás por el absurdo, sí. ¿Cómo? Digo que la tirás por el lado absurdo, digamos que no va a llegar nunca. Después vas agregando un 9 nomás.
Sí, pero 999, bueno. Sí, Claro, no, sería la cantidad de dígitos que querés, digamos, exactamente. que no llegue a Hay 100 una, millones, sería. hay una forma de, bueno, hay una función de convert, que es para convertir un tipo de dato a otro tipo de datos. Entonces transformás el tipo de dato entero en un varchar y ahí le aplicás len. Entonces len sobre el convert, eh, calculás la cantidad de caracteres que tiene ese número ingresado, ese valor ingresado. Esa es la otra. Haciendo que tenga que ser menor a 100 millones se cumple, ¿no, profe? ¿Sí? Porque ahí ya tiene que ser de Todo menos valor de menor de 100 millones, ¿cuántos caracteres tiene? 8. 8. Bien, bien, agregamos datos, seguimos. Bien, ¿qué en esto de la inserción de los datos? Veo que tienen el insert into, el nombre de la tabla y el listado de todos los campos. ¿Qué consideraciones tienen que tener para armar esta instrucción con respecto al listado de las columnas y el listado de los valores que incorporan? Tenemos que estar muy atentos al hecho de que los parámetros sean iguales y idénticos, primero que nada, y segundo, ver ya los datos cargados anteriormente en las otras consultas, porque hay por ahí la ID de, no sé, tratamiento o ID cita, por ahí te confunde con la ID cita creada anteriormente, digamos, pues son todo referencia a las creadas, o sea, digamos, y por ahí un poco confuso, sí. Bien, uno, tener en cuenta las referencias y dos, el orden de los datos, como plantean sus compañeros acá. Ten en cuenta eso, el orden de los datos. Porque en la práctica entiendo que a veces automatizamos la creación de estos inserts y nos olvidamos de prestar atención, porque si yo le pido algún cambio, un alter table sobre una columna que después voy a tener tu lote de datos, o te cambio un orden, puede ser que algo no te funcione. Entonces, tengan en cuenta que cuando ingresamos datos, armamos listados de nombres o no incorporamos el listado de nombres, solamente los valores. El orden en el cual ingresamos los valores es importante. Bien, perfecto. ¿Validaron las restricciones o no con insert? Ahí Eh, nosotros ejecutamos el código y está, a ver, No validaron. Bueno, a ver, validar. a ver, Pablo. ¿Vieron los scripts que le pusimos, le subimos en el aula virtual? ¿Los vieron? Esos dos scripts que hay, que están ahí. Sí, pero sí, Bien, supongo que es la contestación de todos, que sí. La idea de ahí era mostrarle cómo validar eso, hacer una inserción. Basta con hacer un caso testigo nomás, no tenemos que hacer 1 millón de inserciones. Uno nada más que no cumpla con la restricción o que haga saltar o ejecutar la restricción que establecimos en nuestra tabla, para demostrar que lo hicimos bien y que está funcionando. Eh, Esa es la prueba de datos que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Hacer un insert
que haga no cumplir la restricción, es decir, un Ah, insert con un número de DNI 100 millones. ¿Mm? No nos debería dejar ingresar ese valor y debería saltar un mensaje de error. Pero vale, Pablo, pero vale. Crucen los dedos. Profesor, Piensen y no copié y pegá nomás el dato, uno que tenga armado. Sí, Marisol. estoy escuchando atentamente, pero estoy haciendo otro tipo de ejercicio. La consulta es cuando yo tengo ya una tabla creada y, por Sí, ejemplo, quiero ponerle, me olvidé colocar el constraint, por decir así, el constraint de único. sí, ¿Cómo arreglo eso? ¿Cómo le coloco la restricción? ¿Le pongo bien. una interval, modifico? ¿Cómo hago? Buena consulta, buena pregunta. Nosotros, eso es la etapa de diseño. Entonces, como estamos hablando de la etapa de diseño, te sugiero borrar la tabla y volver a crearla Ah, con el bueno. nombre. Pero en un caso real, tenés que hacer otras cosas. Desactivar la restricción, borrar la restricción y volver a establecerla con el nombre que vos querés. ¿Sí? Entonces primero vas a tener que hacer un drop Sí. constraint con el nombre alter table, nombre de la tabla, drop constraint, el nombre de la restricción que te puso el sistema, borrar la restricción. Y después hacer otro alter table, la tabla, add constraint, tu nuevo nombre y el tipo de restricción que estás haciendo. Em, pero para este caso, borrar la tabla y volver a escribirlo. Ay, es mucho. Tengo que más o menos desarmar toda la base, más o menos. ¿Pero qué es un ejercicio o qué estás haciendo? Sí, estoy haciendo a modo de ejemplo y de práctica un ejercicio del No, práctico. borra el script, borra la tabla y volver a ejecutar el script con ramificaciones. Y antes de O no crear, o tenés sea, el antes script. de ejecutar, coloco el constraint. Claro, borra todo vos tenés el script de toda la tabla, ¿no? Sí, pues. Y bueno, entonces borra tu base de datos, volver a cambiar el código en esa parte de la sentencia y volver a ejecutar todo el script. Perfecto, No perfecto. debería ser mucho Sí, si tenés porque para hacer, me estaba haciendo un nudo acá, porque eh, estuve o sea, actualizando, ya que estaba la tabla creada, hice una restricción y bueno, todo un tema, y no me saltaban muchos errores. bueno, eh, No, por eso entonces es conveniente entonces eliminar ese y volver a bueno, cargar. sí, sí, porque estamos en etapa de diseño, no estamos trabajando sobre datos existentes. Perfecto. Eso no era mi pregunta, profe, porque Dale, Marisol, perfecto. así es. Bueno, ejecutamos a ver qué pasa. Sí. Sacar ese guión de qué es. Hay un dato que no se corresponde al tipo de datos. Ese quedó eh, de, El está en int, teléfono o DNI, dirección, Ah, teléfono. Sacar el guión, te quedó todo, sí. Tratar de ejecutarlo de nuevo, a ver si te acepta las comillas. sacale las comidas de última, sacale las comidas nomás, Pablito. Porque Cross está Cosmos, definido como un int Forestry, y le estamos pasando IDPs. un, ¿en y cuál? está definido No, como no, no. un, no, al número, sacale las comillitas al número. Lo que Sí. pasa es Eje. que ese sí, ese está definido, el teléfono está definido como un varchar, como un int arriba, y lo estamos pasando como un varchar, es lo que está pasando. Mm, Mm. Bueno, a ver, de nuevo. No, 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 no. Ahí hasta el final
Sí, lo que pasó es que no estaba agarrando toda la instrucción. Ah, ¿Vale? Ahí está. Ahí está. ahí está. Ahí Lo está. que hice yo fue Bien, le alteré el DNI para que me aparezca bien. este Ahí error. está. Ahí está. Ese ejemplo corrobora tu restricción. Sí. Y eso tenemos que hacerlo en el parcial, o sea, poner Yes, datos erróneos. exactamente. Bien. O Bueno, sea que, profe, nuestro caso de prueba, para cerrar, nuestros casos de prueba serían todos errores para que muestre que salta la restricción claro, nomás. poné una una inserción de éxito, así que funciona tu modelo y un caso de no exitoso, como dice acá Carlos. Tomen de referencia como están en los scripts de ejemplo que le pasamos en el aula virtual. ¿Mm? Perfecto, profe. Sí. Ah, está completísimo ese script. Sí, es de referencia, cosa que puedan ver cómo plantear un poco o bosquejar el código. Tómenlo de referencia, no como verdad. Bien, ¿estamos? Sí. Sí, profe. Profe, una consulta. En el tema del parcial, eh, ¿va a ser a libro abierto o no? Chan, chan. Qué pregunta. Ahí le dejo a los profes que le van a indicar. Pero sí va a ser libro abierto. Sí, lo que no va a hacer es a WhatsApp abierto. Y chat abierto. Claro, nada más por el lado de la sintaxis de las instrucciones, para no tener que memorizar todo. No, eso ya le dijimos del día uno que no tienen que memorizar. Lo que sí es recomendable que ustedes ya lleven script armados por ustedes o de última script hechos por otro, pero que lo interpreten para que tengan los formatos de escritura de cada sentencia, si necesitan el create, si necesitan el insert, el alter. Entonces no pierden tiempo en buscar, digamos. Básicamente son 4 o 5 sentencias que tienen que acordarse que existen y después verificar cómo se escriben. Carlos, para lo que no tienen compu, vamos a tener algunas disponibles en el laboratorio, pero no son muchas, así que es recomendable que traten de conseguirse una notebook. Nos vamos a concentrar todo en el aula magna y ahí vamos a ver cómo nos dividimos. El día lunes, 20 horas. Un aviso para todos, por favor, los lunes traten de no ingresar al aula magna antes de las 20, porque tuvimos una queja de los profesores anteriores que nos dijeron que los alumnos entran al aula sin ellos haber terminado la clase. Entonces, por más que estén abiertas las puertas del aula, si ven que hay alumnos todavía en clase, por favor no ingresen hasta que no salgan sobre todo las profesoras que están en ese horario. Con la consulta Sí, de Carlos, Carlos, no sé si te va a dar el tiempo, Carlos, porque son 2 horas eso del le iba a decir. examen. Eso le iba a decir. Eh, Aparte, no va a ser, no va a ser lógico, digamos, porque tu compañero puede dejar ahí su examen, así que no, tienen que ser computadoras propias. Profesor, ¿se va a rendir los que tienen computadora en el aula magna?
Sí, sí, en el aula magna y otras aulas. En principio el laboratorio de abajo. Recuerden que si no tienen máquina y se asigna una máquina, no pretendan que en la máquina esté instalado el motor, el management. Todo eso es opcional. O sea que, con más razón, la recomendación, consíganse una máquina, instalen los productos que, que ustedes consideren que lo van a necesitar para poder rendir tranquilo. Después cuando van a... La máquina básicamente lo único que necesita para que ustedes puedan rendir es un editor de texto para generar, para escribir el script. Porque lo que ustedes van a tener que subir al aula va a ser el script, el código SQL. Ahora, como lo venimos diciendo en todas las clases, lo ideal sería que ustedes controlen que la sintaxis de ese script esté bien, que se pueda ejecutar, que al ejecutarse puedan construir el diagrama relacional para comparar con el diagrama que ustedes hicieron si es que usaron la herramienta RD Plus. Todos son consejos o recomendaciones que le damos, pero con que ustedes escriban el script y lo suban al aula es lo necesario para rendir el examen. Bien, no sé si quedó alguna duda más sobre el ejercicio, lo que se va a pedir. Sí, Mauricio. Sí, profe, una consulta nomás. Ahí vi que el compañero había usado para la restricción de la edad el DayDiff. Y había Sí, visto otra que es DayUp, ¿puede ser? No sé si hay puede ser. diferencia entre una y otra No, no. Ustedes para usarla. pueden usar las funciones que crean conveniente. Para el manejo de fecha, todos los motores de base de datos tienen muchas funciones que le permiten hacer ese manejo. Utilicen el que ustedes quieran. Tampoco vamos a ser tan estricto en el control de la edad, porque pueden sacar la diferencia a través de los años sin considerar meses y días, por ejemplo, porque el tema del cálculo exacto de la edad, si uno quiere ser muy estricto, es un poquito más complejo que hacer la diferencia de la fecha. Pero eso no es el objetivo de la materia. Entonces, con que sepan usar una función de fecha es suficiente y que den un valor razonable que lo puedan usar en la restricción, por supuesto. Bien, profe, gracias. De nada. Bien, no sé si no hay más consulta, damos acá por cerrada la clase. Seguimos La usando asistencia de hoy, ¿cómo va a tomar? Walter, No, ¿no no está sé la si van a asistencia? habilitar. No se cargó, pero se le va a tomar por eso Ahí que está. como solía Se, insistir se, el profe, mientras pusieron bien su nombre completo, se lo va a tomar por ahí. se toma por el Zoom. Bueno, gracias. No hace Profe, falta que escriban. una Sí, última consulta. adelante. En en el script a la hora de hacer la carga del lote de datos, ¿se tiene que hacer de todas las tablas o con que estén algunas ya es suficiente? A ver, si no se expresa claramente en el enunciado sobre qué tablas se pide la carga, eh, va- van a tener que hacer la carga sobre las tablas necesarias para poder hacer las pruebas. Es lo que hablamos en la clase pasada. Si necesitabas hacer una prueba de una restricción sobre la tabla viajes, si no tenías cargado previamente en los camiones, no ibas a poder cargar los viajes, porque tenemos la relación. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, lo evacuamos por acá. Y si no,
seguimos por el aula y nos vemos lunes 20 horas en el aula magna. Recuerden no entrar, por favor, el lunes que tenemos el examen, no se apuren a entrar al aula